El Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz 2021-2024 te presenta el resumen con las actividades más importantes de esta semana. Realizan eventos conmemorativos por aniversario en Los Sauces. La delegación de Los Sauces se vistió de gala el pasado fin de semana por el 359 aniversario de la fundación de la Hacienda de San José de Los Sauces y el 129 aniversario de la fundación del Templo del Señor San José. El Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz 2021-2024 participó con el comité de organizador de la delegación con la inauguración de un vasto programa de actividades, entre las que destacan santas misas, exposiciones de pintura, punto de cruz, artesanías y deshilados. También se pudieron disfrutar de presentaciones musicales y de danza con agrupaciones locales, sin dejar de lado la venta de antojitos típicos. Continúan rehabilitación de calles en el municipio. El Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz 2021-2024, que encabeza el abogado Gilberto Palomar, a través de la Dirección de Obra Pública e Infraestructura, tuvo a bien iniciar un programa de bacheo intenso en diferentes calles de todo el municipio. Dicha dirección, a cargo del arquitecto Adrián Gámez Ornelas, trabaja en al menos 6 calles en todo Encarnación de Díaz, dando una rehabilitación íntegra, con material de asfalto para cubrir las imperfecciones, en su mayoría baches profundos y de grandes dimensiones. Las calles en las que se realiza el bacheo son Calle Pariancito en la Colonia Buenos Aires, Calle Libertad en Barrio Alto. El acceso al fraccionamiento Las Villas, sobre la calle Juárez e Isabel la Católica en la zona centro, en la calle 26 de Abril en la Colonia Altavista. También, estas acciones se replican en las delegaciones para beneficiar a los ciudadanos con validez en buen estado. Tal es el caso de la rehabilitación del acceso norte en Bajío de San José. Arrancan campaña Haz Conciencia y Ponte el Casco. El Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz 2021-2024 realizó la campaña para los motociclistas Haz Conciencia y Ponte el Casco, que desarrolló la Dirección de Tránsito y Movilidad a cargo del licenciado Julio César Macías. El evento tuvo gran participación y aceptación de los clubes de motociclistas locales y regionales. En él, el director exhortó a los presentes a cuidar de su integridad con el uso de casco al conducir, ya que este es una de las medidas de seguridad con mayor grado de protección frente a un accidente. Los participantes hicieron un recorrido por el Centro de Estudios Cristeros, el Mirador de la Presa San Pedro y finalmente en el Museo de las Ánimas. Comienzan rehabilitación en Camino a Mariquita. Para brindar vías de comunicación seguras, el Gobierno Municipal arrancó actividades en varias comunidades. Tal es el caso del camino rural que conduce de Mariquita al Tropezón, realizando una rehabilitación temporal de esta vía con maquinaria pesada, ya que debido a las fuertes y frecuentes lluvias presentadas, este espacio quedó con daños que impedían una circulación segura y adecuada a sus habitantes. Estas actividades de mejoramiento de caminos son realizadas por el personal de la Dirección de Obra Pública e Infraestructura, a cargo del arquitecto Adrián Gámez Ornelas. Dan rehabilitación integral a primaria en San Marcos de los Dolores. Para ofrecer espacios de educación básica, el Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz, por medio del programa de Gobierno Federal La Escuela es Nuestra, realizó en 2 etapas de rehabilitación integral en la primaria Miguel Hidalgo y Costilla en San Marcos de Abajo. El personal de Obra Pública e Infraestructura y de Espacios Públicos para el Bienestar desarrollaron las actividades de modificación y remodelación. En la institución se construyó una banqueta perimetral y se edificó un nuevo salón. Se instalaron algunos juegos en el área de recreación. Se habilitó un espacio personal para el profesor de la escuela, así como el mantenimiento de las áreas verdes, invirtiendo en su bienestar un total de 300,000 pesos. Avanza construcción en el cementerio municipal. Para ofrecer espacios de descanso para los familiares de la ciudadanía encarnacionense, se da mantenimiento al cementerio municipal. Actividades
las cuales se encuentran a cargo del personal de la Dirección de Obra Pública e Infraestructura, en donde se continúan los trabajos de construcción de gavetas, con la realización de trazo, despalme, nivelación y la cimentación del nuevo corredor, que al día de hoy ya tiene un avance importante en su primera etapa.